Y sin embargo, sí señalan que los motivos que da Heródoto para esta guerra, como es la venganza, el rencor, la arrogancia por parte de los persas, pues que se refieren más bien a motivos griegos, no propiamente a los motivos persas. Entonces, pues hay pues dificultad en realmente reconocer qué es lo que motivaba a los persas, salvo la conclusión que les señalé, que en la naturaleza del poder está extenderse. Y podemos referir esto a la naturaleza del ser humano, ¿no? Que la naturaleza del ser humano pues es pasional y que muchas veces se deja dominar más por la pasión que por la razón. Y que eso llevaría a los persas a estar constantemente en un deseo de ir extendiendo el poder cada vez más. Entonces, pues no sé si haya satisfecho tu duda o no. Sí, sí, muchas gracias, ya quedó bien anotado. Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a continuar con Tucídides. Según yo tengo anotado, terminamos la influencia que la sofística tiene en la forma de comprender el proceso histórico que va a narrar Tucídides, y nos restaría únicamente ver de esta parte del pensamiento que va a permear el trabajo de Tucídides, y que es un pensamiento propio de su época, como nos sucede a todos, ¿no? Que juzgamos las cosas con los apoyos intelectuales que se tienen en nuestra propia época. Entonces primero voy a ver el chat. Encima de mi casa hay un nido de sensontles. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Un nido de sensontles. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues vamos al pizarrón. Y a la tragedia y a la comedia. Sí la terminamos, ¿verdad? La influencia de la sofística en Tucídides. Bueno, en el caso de la tragedia y la comedia, pues primero señalo las características de estos dos géneros literarios. Eh, en ambas, comúnmente en la época, y sobre todo en la época de Tucídides, este tipo de representaciones públicas siempre recuerdan o rememoran el esplendor de Atenas. Este esplendor de Atenas se da durante el gobierno de Pericles, que fue uno de los estadistas más destacados de la antigüedad y desde luego un estadista muy recordado por los propios historiadores griegos. Algunos, cabe señalar que no en el sentido tan positivo como lo presenta Tucídides. El objetivo de muchas de estas manifestaciones o de la tragedia y la comedia es una forma de manifestar la preocupación de los autores por el destino de Atenas. En estas obras van a exponer sus sentimientos y opiniones acerca de la época. Y en algunas ocasiones, pues desde luego, esta forma de manifestar, de exponer los sentimientos y opiniones acerca de la época, pues tienen una finalidad muy clara. En cambio, en el caso de Tucídides, esta parte influye de la siguiente manera.
También él comparte con la comedia y con la tragedia rememorar el esplendor de Atenas y también entender y explicar el fin de ese esplendor. Ahí está la diferencia, que si bien puede compartir el tema, él va a ir más allá de lo que llega, de lo que puede llegar una comedia o una tragedia, porque tienen fines distintos. En el caso de Tucídides, pues va a destacar la ambición expansionista de Atenas, que lleva a tensar tanto la situación en toda la Hélade y además, pues ya cuando está escribiendo o en el momento en que está casi concluyendo la obra, pues conoce el destino final de la ciudad de Atenas, que pues que fue derrotada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues de alguna manera está él heredando o tomando eh, estos mismos temas que trata la tragedia y la comedia. Pero también es muy importante tener en cuenta que Tucídides, al saber que otros géneros literarios se interesan por los mismos temas que son del interés del historiador, lo que va a tratar de hacer se puede deducir por la forma en que va a presentar él los mismos acontecimientos, que trata de que se distingan muy bien un género de otro, que no se vaya a confundir, que la única diferencia puede estar en que no está de manera dialogada, no está presentada de manera dialogada, sino como un discurso, pero un discurso que tiene objetivos distintos a los que persigue la comedia y la tragedia. También eso es muy importante reconocer, que el historiador, así como Heródoto se esforzó por distanciarse de la poesía épica, por distanciarse del trabajo de los logógrafos, del mismo modo, Tucídides va a tratar de diferenciar la tarea que tiene un historiador en relación con la filosofía, en relación con, en este caso, la tragedia y la comedia. ¿Por qué? Porque reflexionan sobre los mismos asuntos, pero el sentido, la razón de ser de uno y otro discurso es distinto. En la tragedia, aquí hay una diferencia también importante, que indudablemente fue de la alta consideración de Tucídides. Las tragedias se representan y empiezan a ser tan exitosas que se van a institucionalizar y son parte obligada de una de las fiestas pues más importantes para los griegos, que son las Dionisias urbanas o las Dionisias grandes, como también se les llamó, y que era una celebración en honor de Dionisio, el Éutero, dios del vino, y que pues más o menos tratándolo de ubicar temporalmente de acuerdo con nuestra cuenta, con nuestro calendario, se celebraba ya en los últimos días del mes de marzo y era una celebración que se hacía o que la que era más importante era en Atenas. Entonces era una celebración que reunía no solo a los atenienses, sino también podría reunir a oriundos de otros lugares, precisamente por la importancia que tenía Atenas y por la importancia que en sí mismo tenía esta celebración de las Dionisias urbanas. Es decir, cuando se institucionaliza la representación de las tragedias, el autor queda ligado a una institución, digamos, de carácter público. En cambio, Tucídides no pertenece a ninguna institución. Es decir, no tiene un compromiso con una institución de estar elaborando un determinado tipo de trabajo para que la institución decida si se representa o no esa tragedia. En relación con la comedia, que se introduce aproximadamente en el año 486 a.C., tiene sus propias características. En primer lugar,
Las comedias, cuando se representan, pues es una representación en la que compiten los diversos autores de las comedias. Esta competencia consiste en que se representan varias comedias de distintos autores y de acuerdo con la aceptación que el público asistente a ellas le dé a cada una de las comedias, pues esa es la que finalmente resulta ganadora y el autor recibe un premio. La temática, aunque no siempre de una comedia, era de carácter mitológico y tenía como objetivo, pues, reflexionar, representar intereses sociales, es decir, los problemas de la sociedad, las aspiraciones de la sociedad griega, y también hacía alusión a asuntos políticos. Podía criticar algunos políticos de la época o algunos políticos de antaño, y también trataba de tocar temas morales. De ahí que muchas veces, aunque el tema en sí mismo no sea mitológico, el recuerdo del mito queda a partir de esa moralidad que debería de regir o que en otros tiempos rigió a los griegos. Y también pues son escritos literarios en donde tienen un marcado tono de drama. ¿Por qué se acentúa ese dramatismo en las comedias? Porque lo que quiere el autor es que el público entre en suspenso, dependiendo de qué es de lo que se venga hablando, que se emocione, que lo estimule a reflexionar, que lo estimule a reflexionar sobre el tema o los temas que se están tratando en la comedia, y que eso a su vez le permita al autor de la comedia salir ganador o al menos ser reconocido. En el caso de Tucídides, no buscó premios, y tampoco buscó entretener. ¿No? Muchas veces cuando Tucídides hace explícito este deseo de que lo que está escribiendo no es para entretener, generalmente se piensa en Heródoto, que se está refiriendo a Heródoto nada más. ¿Por qué? Porque Heródoto, por la cantidad de digresiones que intercala en buena parte de su obra, dando información que no afectaría el entendimiento de la guerra que él está narrando, pues se considera que lo hace para entretenimiento. Pero recuerden que les había dicho también que etimológicamente entretener tiene el significado de llevar a un lugar, de que se puede llegar a un lugar por distintos caminos. Entonces, yo he llegado a considerar que en este sentido, Heródoto pues podría ser considerado entretenido, porque lleva al lector o al escucha por muy diversos caminos para que llegue finalmente a lo que es la parte fundamental de su relato, que es el enfrentamiento entre griegos y persas. Entonces, en el otro caso, la otra diferencia que hay entre Tucídides y la comedia es que no emplea el mito en su narración. No pone nunca un mito como, digamos, la causa de algo. Sí emplea el mito, pero lo va a emplear, como vamos a ver más adelante, de manera distinta a como lo utiliza un comediógrafo. Él sabe muy bien que el no considerar el mito en su narración histórica le va a restar, como él mismo dice, encanto a mi obra. Y otra vez se remiten generalmente a Heródoto, pensando que como Heródoto sí refiere a algunos mitos, pues eso lo hizo para darle este encanto a la obra, ¿no? Para hacerla, digamos, más atractiva hacia el público. Y en cambio, la afirmación muy clara de Tucídides de decir que no iba a incorporar mitos, a pesar de que eso él sabía que le iba a restar encanto a su obra,
no los iba a insertar. Esto no significa que no trate o que no tenga a mitos como fuente de información. Sí los va a ocupar, pero obviamente la forma en que los ocupa es distinta tanto a la de Heródoto como a la de un autor de comedia. Entonces así vemos cómo esto pues termina de demostrar que también Tucídides lo que quiere es marcar las diferencias entre diferentes géneros literarios, que es consciente de que el género en el que él está incursionando, la historia, pues obviamente comparte temas con muchas otras formas literarias, pero que es necesario enfatizar mucho cuál es la diferencia entre uno y otro género. Entonces, el otro objetivo de Tucídides va a ser proporcionar al lector un conocimiento exacto de los hechos, ¿no? Eso es lo que él está señalando. Yo le estoy proporcionando un conocimiento exacto de los hechos porque solamente así son de utilidad para el futuro. Porque en la medida en que el hecho quede transformado o interpretado para un público solamente del presente, pues obviamente las formas narrativas varían. Entonces, él no tiene solamente ese objetivo. Le interesa indudablemente el público de su época, el público lector de su época, pero también está convencido que es muy prudente que sea útil, que es una experiencia, un saber lo que él está ofreciendo, que puede ser de gran utilidad para generaciones futuras, no solamente para la de su presente, sino también para lo que está de por venir. Y esto nos va a permitir entender mejor este distanciamiento que marca Tucídides entre el trabajo que él está haciendo, pues él también vamos a ver que no busca premio, él no está esperando que lo premien, que lo recompensen por escribir la historia, ni tampoco tiene como objetivo entretener. Entretener en el sentido que les expliqué, de llevar al lector por diferentes caminos. Él va a trazar una nueva forma de hablar del mismo problema que es la guerra, pero lo va a hacer desde una perspectiva distinta a cómo la hizo Heródoto, a cómo lo hacían los autores de comedia y de tragedia. Porque todos ellos comparten ese tema que es la guerra y pensar sobre el hombre, el comportamiento del hombre, pero las bases sobre la cual se va a hacer esta reflexión es muy distinta y eso es lo que podemos encontrar muy claramente señalado en el trabajo de Tucídides y también pues cabe la posibilidad de que esto lo haya inducido a exponer con toda la claridad de que fue capaz, que fue mucha, el método que va a seguir en la elaboración de su trabajo. No sé si les quedó claro esta explicación. Sí, profesora. Sí, profesora. Maestra. Sí, profesora. No les quedó ninguna. La historia era considerada como una forma literaria, sí, porque se vale de la escritura para comunicar lo que quiere el historiador comunicar. En ese sentido, pues saben que comparten la obligación de escribir. Entonces, que a esa escritura le tienen que dar una forma literaria que les permita expresar y exponer con claridad los temas que están tratando, el sentido que ese tema tiene. Entonces, pues en ese sentido, pues es una forma literaria, no porque sea imaginativa, sino porque está compartiendo la escritura, la forma en que se presenta una reflexión. Y también se tiene que separar de la filosofía, porque los filósofos también reflexionan acerca del hombre, acerca de la guerra,
acerca de los conflictos que van apareciendo tanto en el interior de las ciudades como desde el interior con el exterior. Todo eso también es preocupación de los filósofos. Pero obviamente Tucídides es muy consciente de que él no va a hacer un trabajo de carácter filosófico, no va a hacer un trabajo como el comediógrafo, como el tragediógrafo, y mucho menos como el poeta épico. Y eso lo hace mucho más metódico que el propio Heródoto, ¿no? Tiene un método más claro, más concreto, que además se preocupa por exponer, ¿no? Porque lo expone el método que va a seguir a lo largo del trabajo que le va a servir. Él, ahora, tampoco es que se distancie del pensamiento filosófico, como lo vimos en el caso de la sofística. No se distancia tampoco de las preocupaciones que mueven a escribir a un autor de comedias o a un autor de tragedias. Pero precisamente esta cercanía es también la que lo obliga a tratar de marcar las diferencias que hay. No sé si me expliqué. ¿Sí? Sí, vale, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, pues esto nos permite pasar a el método de Heródoto en una de sus partes, no en el todo. Vamos a ver primero cómo va a justificar, cómo va a explicar que la guerra del Peloponeso es una guerra importante, incluso más importante que la guerra de Troya. No hace referencia a las guerras médicas, la relación con las guerras médicas, porque indudablemente él considera que se puede distinguir con mucha facilidad la diferencia entre las guerras médicas y la guerra del Peloponeso. Las guerras médicas significaron la unidad de todos los pueblos griegos, de todos los estados griegos, para enfrentar al mismo enemigo. En el caso de la guerra del Peloponeso, son los estados griegos enfrentados entre ellos. Curiosamente, la guerra de Troya, pues es el primer enfrentamiento que tienen los griegos con los persas, pero es la que ha quedado sobre todo en el imaginario de los griegos. Siempre recuerdan la guerra de Troya como la guerra más importante que habían enfrentado los griegos. Entonces, al ser ese el referente del público griego, se preocupa Tucídides por marcar las diferencias que hay entre la guerra de Troya y la guerra de la cual él va a hablar, que se conoce como la guerra del Peloponeso. Y eso lo lleva a establecer con claridad el método que va a seguir y le va a permitir también señalar las diferencias tan notables que existen entre la guerra de Troya y la guerra del Peloponeso. Y al hacer eso, va a demostrar que es mucho más importante la guerra del Peloponeso que la guerra de Troya. Y va a dar las razones de por qué se debe considerar más importante. Entonces, pues vemos a un autor ya mucho más, digamos, reflexivo, que está reflexionando ya desde perspectivas diferentes y apoyándose en formas literarias que ya pasaron de moda o que ya no considera que son explicaciones suficientes para entender algo tan importante que es la guerra. Tucídides, pues en ese sentido, se muestra convencido de que la guerra es algo que no va a desaparecer del horizonte del proceso histórico humano en general. Que la guerra es algo que constantemente va a reaparecer en la historia, ¿no? Así como les ha pasado a los griegos y a otros lugares, eso mismo va a perpetuarse. Y pues como les he dicho, no le podemos negar la razón a Tucídides, porque es
un hecho que permanece hasta nuestros días. Con otras formas de llevar a cabo la guerra, la hemos refinado o ha sido refinada esta guerra, pero al fin y al cabo esta rivalidad todavía existe en el mundo. Entonces, vamos a ver el método de Tucídides, o una primera parte del método de Tucídides. ¿Alguna pregunta? Las guerras médicas fueron entre griegos y persas, ¿cierto? Sí, sí. Vale. No sé si la persona que preguntó sobre la historia era considerada una forma literaria o, sí, es una forma literaria, se expresa en forma literaria. En ese sentido es que hay una unión con la literatura. Pero al mismo tiempo hay diferencias, es decir, comparte con la literatura el medio a través del cual se comunica el historiador. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Por mi parte no. Todo bien. Gracias. Voy al pizarrón. El método. Desde esta perspectiva, lo que va a hacer Tucídides es que a partir de lo que observa en el presente, va a deducir cómo fue el pasado. Se va a apoyar también en la información proporcionada por el mismo pasado. A eso se refiere una parte de la obra de Tucídides denominada arqueología. El término arqueología en esta época no se refiere precisamente a la idea que tenemos ahora de arqueología, como el estudio previa excavación de objetos dejados por otros tiempos, por otros hombres, y que nos informan acerca del pasado. Si bien es cierto, Tucídides ve algunos restos, el sentido de arqueología que tiene para ellos es lo ya pasado. Sobre todo, entre más lejano sea ese pasado, pues eso significa un trabajo arqueológico. Tratar de saber cómo ocurrieron las cosas en el pasado. Y en los discursos y en el relato mismo de la guerra, pues ahí está haciendo una narración de su presente. Pero la arqueología le sirve para conocer el pasado. Entonces, pues, vamos a analizar primero cómo él reflexiona sobre ese pasado, cuáles son las fuentes de información a las que él acude para conocer ese pasado y cómo interpreta esas mismas fuentes de información. Vamos a ver, pues, que tiene fuentes pues iguales a las de Heródoto para referirse a esas épocas remotas. Entonces, el primer punto es que Tucídides no consideró posible la reconstrucción detallada del pasado, pero sí era posible conocer algunas características de Grecia, de la Grecia más antigua. Entonces, el siguiente paso que da en este orden es el siguiente. Toma en cuenta que todo el conocimiento que se quiera adquirir sobre la Grecia antigua es a través de los mitos y los poemas épicos. Y en ellos Tucídides lo que va a encontrar son testimonios significativos. ¿Qué entendió Tucídides por significativo?
aquello que explica los hechos humanos. Como ustedes se imaginarán, pues aquí ya vemos un esfuerzo de interpretación, de racionalización de los mitos. Es decir, Tucídides se da cuenta que a pesar de la forma en que están presentados los mitos, en donde las divinidades, las fuerzas sobrenaturales, en parte son responsables de los acontecimientos, también él puede encontrar en ellos la explicación de la acción del hombre. ¿Cómo lo va a hacer? Lo hace de la siguiente manera. Compara y de la comparación saca una deducción. Es decir, lee los mitos, los compara con su presente, los compara a los mitos entre sí y de ahí deduce cómo era la Grecia antigua, tratando de encontrar las motivaciones en los seres humanos, en los hombres, no en la fuerza de las divinidades. Entonces, este tipo de lectura, esta forma en que él se enfrenta con los mitos, le permite entender la situación y encontrar el verdadero significado de la guerra de Troya. ¿Para qué quiere encontrar el verdadero significado de la guerra de Troya? Para poder demostrar la importancia de la guerra del Peloponeso. Entonces compara, deduce y encuentra causas de los acontecimientos y consecuencias de esos mismos acontecimientos. Entonces compara las características de ambas guerras a fin de encontrar las causas verdaderas y los pretextos que se presentaron en ambas guerras para iniciar las hostilidades. Esto lo va a lograr a partir de lo siguiente. Entonces, para él era importante el pasado porque al conocer el pasado puede fundamentar la importancia de la guerra del Peloponeso y al mismo tiempo está reconociendo que es importante conocer ese pasado. ¿Por qué? Porque ese pasado nos permite entender mejor el presente. No es un conocimiento solamente para complacer o para entretener. Es un conocimiento de utilidad real para el presente, porque nos permite entender mejor las situaciones que se enfrentan en el presente. Entonces, a partir de este procedimiento, lectura de mitos, comparación entre los mismos mitos y comparando los mitos con su presente y tratando de encontrar en esos mismos mitos el móvil humano para actuar, es que él va a reconstruir cuál era la situación de Grecia en la antigüedad. Y lo que logra averiguar es lo siguiente. Grecia, en sus épocas más remotas, estaba poblada por grupos seminómadas. Y estos grupos seminómadas se enfrentaban por la posesión de tierras más fértiles. Para esto se va a apoyar en la observación de algunas regiones del campo griego de su época. Y él mismo puede comprobar que muchas regiones de la Grecia de su época eran pobres, es decir, no eran apropiados para la agricultura. Entonces, esto le permite comprobar que efectivamente lo que consignaban los mitos en donde hablan de esta pobreza de la tierra es cierto. Y, por otro lado, también lo que ve es que los seminómadas, por la misma pobreza de la tierra
en la que se van tratando de establecer, y eso también los deja en un estado de seminomadismo, es decir, sí se pueden asentar por algún tiempo en determinadas regiones, pero en el momento en que esa región ya no les permite satisfacer sus necesidades vitales, tienen que volver a emigrar y buscar lugares un poco más propicios. Ahora, ¿qué dedujo de esto Tucídides? Que estos grupos, como eran seminómadas, era obvio que carecían de grandes posesiones. La consecuencia de esto es que no había alguien que pudiera tener una riqueza suficiente para imponerse sobre los demás. Era una pobreza compartida y por lo tanto, pues esto mantiene a estos grupos en un estado de paz. Y esto particularmente era pues una característica de la región en donde estaba ubicada Atenas. Entonces, la paz en Atenas y en toda su región era muy antigua por las razones mismas de la pobreza. Al haber pobreza, no hay incentivos para codiciar. No hay un incentivo para quererse apoderar de toda la región. ¿Para qué la quieren si es pobre? Entonces, aquí va la siguiente deducción. La pobreza atrae a la pacificación. Atenas era pobre y por ello era pacífica. Entonces, esta condición que tiene Atenas la va a llevar que cuando tenga excedente de población va a tener que precisa de que emigre una parte de su población. Pero al mismo tiempo tiene otra característica. ¿Qué produce el incremento de población? Que Atenas se mira como un lugar a donde encontrar refugio. ¿Por qué? Porque en otros lugares que no son tan pobres como Atenas, sí hay más posibilidades de lograr formar ciertas fortunas. El enriquecimiento propicia la desigualdad y la desigualdad propicia que el más poderoso, domine al menos poderoso. Esto provoca conflicto y muchos huyen de ese conflicto y se instalan en Atenas. ¿Por qué? Porque saben que Atenas es pacífica, hay paz. Entonces, esto incrementa la población de Atenas y obviamente de suyo pobre, al incrementar su población, le faltan recursos. Y pues, desde luego, esto obliga a los atenienses a tratar de disminuir su población. ¿Cómo lo logra? A partir de la migración. Y esto, desde la perspectiva de Tucídides, es la causa de la colonización ateniense en otras regiones. Por ejemplo, Jonia, que se ven obligados a cruzar el mar Egeo, para establecerse en las costas asiáticas. Fíjense todo lo que deduce, cómo va deduciendo, va uniendo la historia de Grecia alrededor de ir buscando las razones que obligan a emigrar y por qué los griegos han tenido que colonizar otros espacios. Ahora bien, esto también va a tener otra consecuencia. El sentimiento de unidad entre los griegos. En tiempos remotos, en tiempos muy antiguos, la mayoría de los griegos se reconocía a sí mismos como pelasgos.
y otros nombres dependiendo del grupo al que perteneciera. Pero todo pueblo es una necesidad humana, tiene que comunicarse. ¿Cómo establecen generalmente los griegos, y sobre todo los griegos que están, digamos, en la parte septentrional de la península, donde está el área de Atenas? Por las propias características geográficas que tiene y por sus propias necesidades, pues se dan cuenta que de la tierra obtienen poco. Entonces, esto los lleva al mar. ¿Por qué? Porque a través del mar se pueden comunicar con otros lugares. Y la comunicación con otros lugares les permite obtener algunos recursos que ellos no tienen. Y además, esta observación pues la va a apoyar en lo que conocía acerca de Troya. Y al revisar los poemas épicos que rememoraban la guerra de Troya, se dio cuenta que había batallas navales. Y esto le permitió a Tucídides suponer que ya desde esa época había una cierta habilidad para navegar. Y la pregunta es, ¿cómo adquieren esta habilidad? Y la encuentra en esta humana necesidad de comunicarse. Y mira también cuáles son las características geográficas de esta región. Y esto, a su vez, fíjense cómo va deduciendo, compara y deduce. Y esto, a su vez, le permite entender por qué estalla un enfrentamiento que va a obligar a participar a todos los griegos en contra de los troyanos. Aquí lo único que le faltó a Tucídides, digamos, observar es por qué les interesa tanto Troya. Nosotros ahora sabemos que les interesa porque está en la entrada del Mar Negro y, como recordarán, las tierras septentrionales que limitan al Mar Negro son fértiles, son muy fértiles. Y las tierras meridionales, las del sur, tienen minas de oro. Entonces, por eso les interesa, porque esa es la entrada para acceder, al menos, primero, es de suponerse, porque es alimento, el acceso a tierras fértiles. Y ya después les interesaría otro tipo de riqueza. Entonces, eso es lo que une a las distintas ciudades griegas a participar en esta guerra en contra de los troyanos, que están dominando esta entrada que estratégicamente es muy importante. Entonces, como está viendo, está sacando todas estas deducciones de los relatos antiguos, al examinar los relatos antiguos se encuentra con un personaje que es el rey Minos. A partir de esto, lo que él va a tratar de entender, por qué Minos, este rey, va a ser el primero que se le recuerde como el poseedor de una flota marítima. Y lo que va a encontrar Tucídides, o la deducción que él va a sacar, es que si fue conocido como el dueño del mar de Grecia, esto significa que con esta fuerza marítima pudo ser capaz no solo de conquistar, sino de colonizar la mayor parte de las islas de la parte sur del mar Egeo. Esa serie de islas que hay entre Grecia y Asia Menor, pues las conquista las islas y las coloniza. Y de ahí que se le haya dado el nombre de el dueño del mar de Grecia. Notando Tucídides, pues que desde luego el mito, digamos,
exagera la fuerza de Minos, pero al fin y al cabo, ciertamente, Minos había logrado someter todas estas islas de la parte meridional. De ahí deduce otra cosa, que el hecho de estarse comunicando por mar le va a dar a todos los pobladores ese sentimiento de comunidad. A su vez, este sentimiento de comunidad va a repercutir en el incremento del comercio. Al incrementarse el comercio, aparece la riqueza. Cuando hay riqueza, nace un sentimiento de querer más. Nadie se conforma, desde la perspectiva de Tucídides y de buena parte del pensamiento de su época, es que quien logra acumular riqueza no se conforma con lo que tiene, quiere más. Al incrementarse esta riqueza, ¿qué se provoca? Un desequilibrio en la sociedad. Es decir, hay hombres más ricos y este desequilibrio hace que se empiecen a ensayar o se empiece a ensayar una nueva forma de poder. ¿Quién va a acceder al poder? El que tenga mayor riqueza. Entonces, fíjense qué interesante asociación hace. Pobreza trae consigo paz. Riqueza trae consigo desequilibrio y, por lo tanto, esto empieza a alterar la paz interna de los distintos pueblos. Esta nueva forma de poder, ¿cuál es? Los más ricos logran dominar a los menos ricos. Y de este modo, los ricos se convierten en más poderosos. Quienes tenían, en ellos van a ser el afán al mismo tiempo de dominio. No se conforman con solo obtener riquezas de otros lugares, sino que también de esta obtención de riquezas van a ser el afán de dominar a quienes, a un número mayor de ciudades débiles. Y es precisamente esta nueva forma de poder la que permite enviar a Troya un ejército. ¿Por qué? Porque se puede contar con todas las ciudades que están sometidas bajo el poder de el más fuerte. Entonces, esta reflexión fue guiada por la intención de descubrir la acción del hombre absolutamente libre de la influencia divina. Y fíjense, se basó en el análisis de mitos y poemas, donde el influjo, la decisión, la protección de las divinidades se revela a partir de cómo beneficia a unos hombres, cómo protege a unos hombres. No, Tucídides lo que trató fue de descubrir esa acción del hombre y eliminar la influencia de las divinidades. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que este hecho de desmitificar el pasado no significa precisamente un rompimiento de la relación entre los hombres y Dios. Se trata de un esfuerzo intelectual que está haciendo en este caso, o que hizo Tucídides, por responsabilizar al hombre de sus propias acciones. Pero al mismo tiempo entiende que estas acciones continúan con la complacencia o
con la censura de los dioses. Sí reconoce que las acciones tienen que contar o pueden en un momento dado contar con que los dioses estén satisfechos, tranquilos, o también que los dioses puedan molestarse. Pero lo que Tucídides busca es que el lector o el escucha de su trabajo asuma o vea que los hechos se suceden por causas humanas y que esas causas humanas serán unas de complacencia para los dioses y otras pues provocarán su ira, provocarán su enojo. Pero quien decide es el hombre. Y aquí lo que encontramos es una racionalización del mito, una racionalización que no alcanza del todo Heródoto. La racionalización que hace Heródoto pues es una racionalización más sencilla, ¿no? Más ingenua, como se le ha llamado. En cambio, en Tucídides vemos un mayor orden en el proceso mismo que lleva de la reflexión. Encontrar el verdadero sentido humano en un mito o en un poema épico. Y los resultados son, en parte, lo que les acabo de señalar. No sé si les haya quedado claro esta explicación o tienen alguna pregunta. No hay tiempo para la guerra cuando se tiene hambre. Tienes razón. Pues muchas veces las guerras se dan por hambre. También puede ser una causal de la guerra, lamentablemente. Bueno, 2 manos levantadas. Muy bien. Carol. Bueno, no sé quién la levantó primero, pero bueno, ya empecé por Carol. Le escuchamos. Bueno, sí. Justo con lo que dice esto de que la pobreza lleva a tiempos de paz, yo también argumentaría que en tiempos de pobreza también tienden a disminuir las obras artísticas, las obras filosóficas y las obras de este tipo, ya que los recursos se concentran en la producción porque pues surge una necesidad, pero también en los tiempos ricos que dice, si hay guerra, los mismos recursos que se podían usar para crear obras de intelecto son utilizados para la guerra. Entonces también tienden a desaparecer estas obras artísticas. Entonces me parece algo curioso eso también. No, mire, lo que pasa es que estamos asistiendo, usted está juzgando las cosas desde una perspectiva de condiciones muy diferentes a aquellas en las que está viviendo Tucídides. Y es algo que siempre debemos de considerar. En el caso de Tucídides, lo que él está tomando en consideración y lo que debió de haberle llamado la atención es por qué, a pesar de la pobreza de esta región donde está ubicada Atenas, Atenas se convierte en un atractivo para los perseguidos. Es decir, ¿qué es lo que les llama la atención si Atenas y toda esta región es famosa por la pobreza de su tierra? Porque es una tierra en buena extensión infértil. Y lo único, el único motivo racional o razonable que encuentra es que si van huyendo de algún suceso violento, pues la ventaja que le ven a Atenas, pese a la enorme desventaja de su pobreza, pues está en la paz, en que ahí no van a ser perseguidos, que van a encontrar una cierta tranquilidad y una forma de vida, sí, quizá más modesta, pero al menos donde su vida no corre peligro. Ahora, debemos de entender que esta pobreza
Si bien por las razones de la infertilidad de la producción agrícola, de la difícil producción agrícola por las condiciones del campo, por las características del territorio donde está ubicado Atenas, que es muy rocoso, es una tierra muy dura, no es tanto que no produzca, pero no produce en cantidades excesivas que les permita realmente crear grandes fortunas. No es una población con hambre, es una población que apenas le alcanza para satisfacer sus necesidades vitales. Y esto queda demostrado que al incrementarse la población, pues conforme van llegando, se entiende que los primeros que emigran hacia esta región, pues pueden sobrevivir en Atenas o en esta región de alrededor de Atenas, en el Ática, como se le llamaba. Y esto, pues, es lo que sigue siendo atractivo, y eso produce, ya llega un momento en que ya la población se incrementa de manera tal que entonces sí, ya no es posible ni siquiera satisfacer las necesidades más vitales, y entonces se inician los procesos de migración, ¿no? En ese sentido, es que va la reflexión de Tucídides, en que tienen recursos, pero digamos recursos suficientes, que si se comparan con otros lugares, pues obviamente Atenas es pobre, pero le alcanza para satisfacer las necesidades de una población numéricamente determinada. Y cuando esto se excede, pues no les queda otro recurso más que la migración. Esa sería la reflexión de Tucídides. En este momento, obviamente, no está pensando en todo lo que usted ha señalado, particularmente en las obras artísticas. Sin embargo, sí reconoce que en un ambiente de paz, las discusiones en torno a la organización política de Grecia se enriquecen, porque tienen que buscar formas de organización que traten de equilibrar o de dar satisfacción a esa mayoría de personas que tienen apenas lo necesario para sobrevivir. Y de ahí que las formas de gobierno que empiecen a ensayar, pues si bien tienen que ver con el más poderoso, porque sí llegan a tener monarquías o grupos de oligarcas que gobiernan el lugar, eso les va a dar pie también para crear la democracia. Entonces, el beneficio que obtienen de esta pobreza es que tienen mucho tiempo que se dedican a la reflexión, ¿no? Esto los obliga a reflexionar cómo poder encontrar formas de convivencia más estables. Y esa es la gran ventaja que tiene la paz. Ahora, este tipo de reflexión, en el caso de Tucídides la presenta como pobreza, trae consigo paz, y la paz propicia una vida estable, a lo mejor no con excesos, pero al menos le da estabilidad a la población. Estas formas de ir viendo o de ir enlazando estas situaciones las vamos a ver muy constantemente recordadas en algunos textos de carácter historiográfico del Renacimiento. Maquiavelo va a hacer este tipo de enlaces, ¿no? Cómo van pasando las ciudades de la península itálica, que todavía no está unificada Italia en la época de Maquiavelo, y hace reflexiones así sobre los ciclos que van cumpliendo las ciudades. Entonces, en este caso, pues es toda una innovación de Tucídides el presentar esta idea de ir asociando
las características con que cuenta una población para sobrevivir y cómo esto los obliga a buscar formas de gobierno que sean menos desequilibradas. ¿Por qué? Porque no hay en ellos un deseo de poder. En cambio, cuando hay guerras, cuando hay inestabilidad, pues obviamente esto provoca que las ambiciones se desaten, las pasiones se desaten, y esto incrementa mucho la beligerancia misma y la belicosidad con que se enfrentan los grupos que tratan de obtener el poder, porque es obvio que no solamente se enriquece uno. Aquí quizá la limitante de Tucídides es que ve como siempre hay uno que logra adquirir más poder, nada más. Ahora, esa misma tranquilidad va a hacer florecer Atenas en el aspecto intelectual, en el aspecto artístico. ¿Por qué? Porque encuentra nuevas formas de intercambio a través del mar. Y esto pues le va a permitir, en primer lugar, pues crear esa Atenas tan brillante en expresiones arquitectónicas, en expresiones artísticas como la escultura, y también va a tener la consecuencia de esta reflexión que van a hacer en relación con la organización política del Estado, que esa es una gran ventaja que encuentra el propio Tucídides, ¿no? Y que nace de esta peculiar situación que tiene Atenas y que siempre va a buscar la manera de conectarse con otros lugares que le permitan acceder a ciertos recursos sin que esto necesariamente indique que es rica Atenas, pero crea a un tipo de habitante distinto al de otros lugares. No sé si me expliqué. Sí, maestra, y otra cosita, entonces podemos hablar de una autosuficiencia de Atenas, lo cual logra una estabilidad, pero cuando Sí. empiezan a llegar otra Se gente, se rompe rompe esa esa estabilidad Sí. y causa otra vez Otra vez migraciones. migraciones. Sí, y ahora, pues como Ok. ya una parte, no toda, del territorio de la península balcánica está poblado, entonces eso los obliga a cruzar el mar Egeo. Y por eso empiezan a establecerse en la parte que se conocía como Jonia, que es la costa que queda enfrente de la costa asiática que queda enfrente de la península de los Balcanes. Ahí empiezan a establecerse y fundan ciudades. Ya ahí encuentran situaciones diversas y eso también pues ayuda a estos ciudadanos a tener al menos una forma más estable de vida, ¿no? Más que no podían ya obtener en Atenas. Y eso también es lo que los lleva a no perder el vínculo con su lugar de origen. Que eso también es importante. No lo señala todo eso con tanto detalle Tucídides, pero pues esa idea la podemos ver muy diluidamente, pero lo podemos entender de Heródoto, que él mismo era alicarnacense, que era de uno de los grupos que había migrado desde la península de los Balcanes a establecerse en la costa de Asia. Y otra cosita, entonces con la exploración de estas rutas marítimas también podemos decir que afecta al comercio en creación de nuevas rutas marítimas, o eso ya no. Bueno, sí afecta al comercio, pero es un comercio que en las épocas más antiguas se enfrenta a otros pueblos que tienen dominada la ruta, los fenicios primero, ¿no? Que tienen dominadas las rutas comerciales, que son pueblos más antiguos y que han logrado navegar buena parte del Mediterráneo, salir al Atlántico, incluso no cruzan el Atlántico, sino que navegan hacia el norte y llegan a conocer pues, lo que ahora se llama el Mar del Norte.
Y después ese dominio lo van a tener los cartagineses. Y obviamente, pues es un dominio muy importante porque los pone en contacto no solo con Asia, los pone en contacto con África. Bueno, los cartagineses son africanos, los pone en contacto con Europa misma y tienen esta salida al mar que los lleva a la parte septentrional y con el tiempo los lleva también a empezar a navegar la costa de África. No la alcanzan a navegar toda, como pudimos ver en el mapa de Heródoto, que es una África que está poquito menos de la mitad de lo que en realidad tiene, pero pues con el tiempo van mejorando sus formas de navegación, sus necesidades también los impulsan mucho a circunnavegar toda África hasta alcanzar otra vez el oriente, pero por una ruta distinta. Entonces, pues son cosas que va aprendiendo el ser humano en buena medida y sobre todo por experiencia, una experiencia que tiene que adquirir muchas veces impulsada por la necesidad de buscar más recursos. Y ahí es donde nace la ambición, que ese es el problema. Es entendible que el ser humano busque recursos para su propio mantenimiento. El problema es que surge la ambición. O al menos eso es lo que está viendo Tucídides. Ahora, tampoco le podemos exigir explicaciones tan acabadas a la manera de lo que nosotros hacemos. Estamos viendo los orígenes de una forma de explicar el pasado y el presente, como es el caso de Tucídides. Y no tiene más herramientas que los mitos y los poemas épicos y algunos indicios que pueda encontrar del pasado en su presente, ¿no? Como pueden ser broches, pueden ser algunos vestidos. A él le toca, creo que ya les había dicho, que desplazan un panteón, como lo llamaríamos ahora, de un lugar a otro, y él empieza a fijarse todo lo que le ponían a los difuntos como parte, digamos, como una ofrenda, como era un ritual que ellos tenían de ponerle algunas cosas, y él empieza a revisarlas. Y se da cuenta que si bien es cierto, algunas ya no se usan, otras todavía permanecen, pero tienen un uso distinto al que tenían en la época en que vivió la persona que están desplazando hacia otro lugar. Todo eso para él es una enorme lección. El tener en cuenta que si se observa bien el presente, el pasado deja información de cómo fue. Entonces, como no está desarrollada todavía la arqueología, ¿a dónde puede conocer el pasado? En los mitos y en los poemas. Entonces, ahí sí es puro esfuerzo intelectual, tratar de encontrarle un nuevo sentido a un mito o a un poema épico. Muchísimas gracias, maestra. Sí me aclaró desde mis dudas. Gracias, Carol. Había otra persona que quería preguntar algo. Era yo, maestra. Muy bien. Bueno, es que pues ya fue parte de lo que preguntó Carol y de lo que nos acaba de explicar sobre la frase esta que menciona de la pobreza da paz, por decirlo así, y la riqueza provoca problemas. Bueno, es que, no sé, siento que es un planteamiento un poco controversial a mi parecer. No sé, como que Tucídides tenía como que considero yo, así, con la frase que nos comenta, como si el autor tuviera una idea de la naturaleza del ser humano, como si lo viera como un ser humano, bueno, bondadoso por naturaleza. No. Aparte
de que el compañero Luna también comentó sobre que es muy es una frase como que se puede relacionar después más adelante con lo que surge del marxismo histórico. No, Este no, tipo de no, ideales. no considera al ser humano como bueno, puesto que el ser humano cuando tiene una cierta bonanza no se conforma con eso, quiere más. Y la riqueza trae consigo ansias de poder. Y el poder, más poder. Lo que quiere es más poder. Entonces no está considerando al ser humano, más bien está como un ser bueno. Lo está considerando como un ser que tiende mucho a perder el equilibrio. Siempre quiere más, 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 más. Y esto pues es la muestra clara pues, de esta idea griega de la ibris, de excederse en las pasiones. Y la pasión, la riqueza, el querer riqueza, pues es una pasión. Entonces, desde esa perspectiva, no está considerando al ser humano como un ser bueno por naturaleza. En el caso de la paz, pues en realidad lo que está haciendo aquí Tucídides, o lo que pesa mucho en Tucídides para hacer esta observación, es cómo explicar que Atenas, que fue o que tuvo estos orígenes tan modestos, pudo ser tan creativa en buscar organizaciones políticas que realmente satisfacieran las necesidades o las aspiraciones de la población en su conjunto. Y pues él, de acuerdo con ahora no pierdan de vista que él está basándose en mitos y en poemas épicos y en los escasos vestigios tangibles que deja el pasado, nada más. Es decir, tiene muy pocas herramientas que le permitan ofrecer explicaciones más sustanciales. Pero si lo juzgamos desde su propia época, sí podemos reconocer que hizo un gran esfuerzo intelectual, porque no contaba con muchas de las herramientas que ahora se tienen para acercarse a ese pasado. No sé si me explique. Sí, maestra, muchas gracias. De nada. A ver, Tucídides no termina su obra debido a que muere asolado por la enfermedad. Entonces, tomando en cuenta que no la pudo concluir, tuvo oportunidad de darle una lectura pública, hasta donde se sabe, no. Y tampoco es seguro que haya muerto por la enfermedad. Hay versiones que dicen que lo asesinaron. Quizá usted se esté refiriendo a que se contagió de la peste. Sí se contagió de la peste, pero se recuperó y murió tiempo después ya de pasada la peste. Entonces, no se sabe exactamente si murió asesinado, si murió por alguna otra razón, pero esa de la enfermedad, yo no la conocí. No, es que ahí está bonito, acá, perdón. Esta deducción de Tucídides de que la riqueza genera el conflicto por la desigualdad que genera, me recuerda un poco aquí está el comentario al que hacía alusión su compañero. Marx, no se escribe así Marx, ya verá, y Engels, tomando en cuenta que no la pudo concluir, tuvo oportunidad de darle lectura pública, pues no, hasta donde sabemos, no. Ahora, sí pudo haber mostrado lo que llevaba escrito algún círculo cercano de conocidos con los que compartiera intereses. Eso sí pudo haber sucedido, pero pues es algo que se puede suponer, pero no hay indicios suficientes
como para afirmarlo de manera contundente. Frente a estos autores, generalmente siempre tenemos ese problema, que la información que tiene, ¿qué era esa peste? Ya la veremos más adelante, porque él describe toda la sintomatología de la peste. Así es que le pido, por favor, que tenga un poquito de más paciencia, ya llegaremos a la peste. Si la describe, obviamente no se le da un nombre específico en esa época, pero sí se han hecho algunas deducciones de qué es lo que pudo haber sido esa peste, digamos, en términos médicos inteligibles para nosotros. Ellos simple y sencillamente la describen, pero no le dan un nombre determinado. Se supone que llegó en barco y que alguien iba enfermo y que esto propició el contagio. Y como esta que padecemos, que ahora ya no se les llama peste, se les llama epidemias, rebrotó un año después. Nosotros la tenemos continua, ¿no? Todas estas alzas que ha tenido la epidemia. Eso es lo que le puedo contestar. Se figuras muy admirables por el hecho de extraer tanta información usando solo lo que tenían a su disposición. Mentes muy brillantes tuvieron que haber pensado bastante y conocido bastante. Sí, pues es un acto muy propio de los griegos, ¿no? De algunos griegos, el reflexionar, el buscar respuestas a algo que aparentemente es ineluctable como el destino. Entonces, por eso ellos empiezan a poner más atención en el hombre, ¿no? ¿Cómo es el hombre? Y obviamente eso los va a llevar a darse cuenta pues que el hombre es el responsable de su propio destino, no son tanto las divinidades. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, podemos continuar. En la voz se me nota que ya es jueves, ¿verdad? He tenido un habladero impresionante. Bueno, ¿algo más? Ya. Puedo volver a compartirles el pizarrón para ver ya pues la última parte, que es la justificación de la importancia de la guerra del Peloponeso. Sí, maestra. Asumo que sí. Yo no las Sí, maestra. tan frías, ¿no? Ay, perdón, es que me ponen un mensaje, dice, yo no las tomé tan frías, maestra. Pues tampoco yo, fíjese. Es de tanto hablar. Gracias por hacerme reír. Siempre es agradecible que lo hagan a uno reír. Bueno, toda la anterior reflexión le va a permitir a Tucídides destacar la importancia que tiene la guerra del Peloponeso. Entonces, lo que va a hacer es buscar cuáles son las peculiaridades que le permitan a él demostrar la diferencia entre la guerra de Troya y la guerra del Peloponeso. Recuerden, y perdón que insista, que la compara con la guerra de Troya porque es la guerra, digamos, que domina en el pensamiento y en el recuerdo de los griegos. Desde luego no les necesita estar subrayando las guerras médicas porque es un acontecimiento muy cercano a las generaciones todavía, pues quizá a gente muy mayor que no vivían tanto tiempo, pero pues algunos la conocerían a partir de una tradición oral. Entonces, para destacar esta importancia o para señalar la importancia que tiene y la diferencia de la guerra del Peloponeso, se va a fijar primero en el aspecto militar. El aspecto militar, en este aspecto, la guerra de Troya era inferior a la guerra del Peloponeso. En primer lugar, por lo siguiente, y va a dar varias razones. El ejército enviado a Troya
aunque era muy numeroso, era más numeroso que el movilizado en otras guerras, era inferior al que se había desplazado en las guerras del Peloponeso. Reconoció que efectivamente no critica a Homero, sino que reconoce que Homero, por su oficio de poeta, había magnificado los hechos y por eso consignó una armada numerosa. Si ustedes han leído a Homero, recordarán cómo va refiriendo con mucho detalle el número de naves que entran en la batalla y va señalando además el pueblo, la población que pues puso a disposición del conflicto esas naves. Entonces esa parte se conoce como el catálogo de naves. Tantas naves llevaban los de Corcira, tantas naves de color rosado, y claro, como es poema, pues lo hace de una manera muy poética. Apoyado también Tucídides en la pobreza del campo griego, al menos en varias de sus regiones, infirió poco dinero también, que tenían pocos recursos, y esta parquedad en recursos es lo que va a repercutir en los pocos víveres que son capaces de los cuales se tiene que dotar al ejército que va hacia la guerra de Troya. Y esta situación también explica que tendrían que ir pocas personas. ¿Por qué? Porque la tienen que sustentar durante la guerra. Entonces no se pueden dar el lujo de enviar ejércitos muy numerosos, porque entonces la gran dificultad que van a enfrentar es que no los van a poder sostener en pie de guerra. Entonces lo que hacen es mandar ejércitos de pocos efectivos, tratando de calcular que siempre haya víveres disponibles para pues alimentar a estos ejércitos. Por lo tanto, él señala, la conclusión que él saca es que la importancia de la guerra de Troya solamente radicaba en haber sido la primera que había realizado en común el pueblo griego. Y que al haberse unido para ir en contra de Troya, pues manifestó un sentimiento de unidad. Esta es la importancia que él le reconoce a la guerra de Troya, que la hizo en común el pueblo griego, que varias ciudades respondieron al llamado, y que esto deja muy en claro el sentimiento de unidad que ya se había venido gestando entre los habitantes de la península de los Balcanes. Y después, pues va a hablar de las causas de la guerra de Troya. Y miren la explicación que va a ofrecer. En primer lugar, estas causas de la guerra de Troya las va a señalar. Dice, sí, la guerra de Troya es famosa, pero de acuerdo con las investigaciones, pues él va a señalar algunos otros detalles que no se han tomado en cuenta. En primer lugar, había que considerar su larga duración, 10 años. En parte, esto era lo que había hecho famosa a la guerra de Troya. Pero esta larga duración se debía a la falta de recursos de los griegos. Por lo tanto, él consideró que esta era la verdadera causa de la larga duración de la guerra de Troya. No era todo lo que contaba Homero en su poema, el rigor de la batalla, la dificultad, no. En realidad era por los pocos recursos con que se contaba, que muchas veces obligaban a detener los enfrentamientos, porque se vieron obligados incluso algunos griegos a
cultivar, a buscarse ellos mismos su sustento y después retornar otra vez a hacerse cargo del conflicto. En segundo lugar, y ahora va con el mito del rapto de mujeres, señala que Agamenón, que era rey de Micenas, Micenas está en la península balcánica, pero en la parte sur, en la región que se conoce como la región del Peloponeso. Él había sido quien había impulsado la guerra de Troya. ¿Por qué razón? Porque era el más poderoso por mar. Y este poder que él tenía en el mar le va a permitir varias cosas. En primer lugar, le va a permitir reunir una armada poderosa y, por lo tanto, llevar a quienes pedían a Helena por mujer. Así lo dice Tucídides, ¿no? Por mujer. Y que estaban obligados por juramento a Tíndaro, que es el padre de Helena, para ayudarle. Entonces, por eso van, porque le han jurado a Tíndaro, pues servirle a él, pero pues a cambio de que les diera a Helena. Otros van con Agamenón porque estaban sujetos a Agamenón, ¿no? Porque Agamenón, dada su propia riqueza, había sido capaz de someter a otros pueblos, y esta fue, desde la perspectiva de Tucídides, la verdadera causa de la guerra del Peloponeso. Sin embargo, aquí va a aparecer el pretexto. Dice, las causas verdaderas fueron estas. Pero se enunció un pretexto. El pretexto fue reclamar a Helena, pero fue pretexto, no causa. Como es posible observar, todos los motivos que él ofrece para esta explicación son procedentes de la conducta humana. Ambición, miedo, deseo de predominio. Aquí vemos una explicación exenta del mito y deja toda la responsabilidad al ser humano. Es el ser humano el responsable de las guerras. No son los dioses quienes impelen a los hombres a luchar entre sí, son los hombres por estas pasiones, ambición, miedo, deseo de predominio, los que los hace ir a la guerra. ¿Quiénes eran los que tenían miedo? Los que estaban sujetos a Agamenón. Si decían que no, sabían que de seguro Agamenón los iba a castigar. Entonces ahí hay temor. Temor al que es más fuerte. Y eso los obliga a ir a la guerra. La ambición pues está representada por Agamenón, y el deseo de predominio también está representado en este monarca y en los otros que acompañan a Tíndaro, porque lo que quieren es a Helena. Y obviamente, si se enlazan con Helena, pasan a formar parte de ese círculo privilegiado de hombres con riqueza. Esa es la relación que va estableciendo Tucídides para poder entender desde un punto de vista más racional, en el entendido, no es que haya irracionalidad en el mito o en el poema épico, es que son formas distintas de explicación que el ser humano va dando ante su realidad y la forma de entender sus propias motivaciones en este mundo. Y ya aquí vemos pues un pensamiento que sí puede tener sus limitantes, pero ya hay un esfuerzo más logrado por racionalizar el mito, a diferencia de lo que pudimos observar en Heródoto. No sé si les quedó claro.
Ya están dormidos, van a ver. Sí me quedó claro, profesor. No, maestra, todo bien. Todo claro, maestra. Se siente muy feo el silencio y puros cuadritos. Dice uno, ¡ay! Ya me quedé solita. Y me da No, miedo. aquí No, no es andamos. cierto. Hasta eso no soy miedosa. Pero bueno. Yo no prendo mi cara porque estoy pelona. ¿Y tiene frío? ¿O porque no le gusta cómo se ve así? Ay, no se preocupe. Si usted está contento, eso es todo. Eso es suficiente. Sentirse a gusto con uno mismo. Eso es muy importante. Bueno, entonces vamos a ver ya la última parte que va a hablar de las consecuencias que tiene la guerra de Troya, que también eso es en lo que va a poner atención Tucídides, en las consecuencias que este conflicto deja en el ámbito del mundo griego. Y con esto me despido por el día de hoy, pero primero vamos a las consecuencias, ¿eh? No crean que ya se van. Los griegos, al regresar de Troya a sus respectivos lugares de origen o de salida, encontraron varias cosas diferentes y además un sinnúmero de conflictos. Recuerden la Odisea, ¿no? ¿Cómo va a encontrar Odiseo a Penélope? Todos los problemas que ya había, que se habían gestado durante su larga ausencia. Esto los va a obligar en muchas ocasiones a tener que abandonar su lugar donde habían vivido antes de irse a la guerra y pues se van a poblar otros sitios. Esta migración, esta nueva migración, a la que obligadamente tienen que recurrir quienes participaron en la guerra de Troya y retornan a sus ciudades, pues le va a permitir entender la distribución o una redistribución de buena parte de la población, o al menos de la población. Fíjense qué interesante. Nada más va a poner atención en la migración ateniense y la migración espartana. ¿Por qué? Porque esas son las dos ciudades que se van a enfrentar en la guerra del Peloponeso. Y así va introduciendo a el escucha lector a ir entendiendo mejor todo el largo proceso de la guerra del Peloponeso. Señala que los atenienses van a Jonia, es decir, la ruta natural seguida o la ruta más conocida o más frecuentada, mejor dicho, por parte de los atenienses es cruzar el mar, lo cual le permite al mismo tiempo a hacer que el escucha o lector no olvide de que la ciudad de Atenas está en su dominio marítimo. Cruzan el mar Egeo y pues van al mismo lugar que antes, Jonia, aunque pues desde luego no siempre encuentran asilo y tienen que moverse hacia otras regiones. En cambio, los del Peloponeso, como él los llama, entre los cuales hay espartanos, indudablemente, van hacia el lado contrario. Ellos van más hacia el occidente y empiezan a instalarse en Sicilia, en la isla siciliana. La isla, pues que está al sur de la península itálica. Y también van a poblar la propia península, se van a establecer a la propia península. Pero obviamente, pues es una península que ya está poblada y se tienen que quedar en la parte meridional, en la parte sur. No entran mucho
a la península, sino se quedan en la parte sur. Y también lo que hacen estos hombres de la región del Peloponeso es que también van a emigrar a otros lugares de la misma península de los Balcanes. Es decir, se dispersan más que lo que se dispersaron los atenienses. Los atenienses van a Jonia y a otros lugares, pero es más específico al explicar, hacia dónde van los espartanos. Se van al lado contrario, hacia el occidente, y se instalan en la península itálica y en la famosa isla de Sicilia. ¿Por qué? Porque y Sicilia es importante porque es una isla que le permite conocer y en algunos casos beneficiarse del tráfico marítimo. Eso nos explica también por qué Sicilia se resiste tanto o tiene esa capacidad de resistencia muchas veces para el ataque, porque está acostumbrada a sufrirlos. Y también por qué en Sicilia hay formas tan distintas a las de otros lugares de unidad de la población. No, pues porque tienen necesidad también de defenderse, porque constantemente están siendo agobiados por la estrategia, el punto estratégico que estaban ocupando. Entonces, todo este desplazamiento que se da como consecuencia de la migración va a producir o va a traer como consecuencia el ensanchamiento del predominio griego, y también se va a empezar a formar el poder de dos grupos, o mejor dicho, de dos grandes ciudades. Una de ellas basa su dominio, su fuerza, toda su capacidad en el mar. Esa es Atenas. Y la otra es Esparta, y ella domina la tierra, las rutas terrestres, pero sobre todo domina el arte de la guerra por tierra. Fíjense cómo él va induciendo al lector, lo va acercando al conflicto que particularmente le va a narrar. Entonces, ¿qué podemos deducir de toda esta forma en que Tucídides desarrolla y destaca la importancia de la guerra del Peloponeso? Podemos ver que Tucídides se acerca al pasado desde distintos aspectos, tratando de entender o de poner atención en distintos aspectos. Están los aspectos técnicos, cuando habla de pues, que las naves que tenían, que se usaron para la guerra de Troya, pues han cambiado muchísimo en relación con las naves que poseían ya en su tiempo los atenienses. Se va a fijar también en aspectos económicos, pobreza, sobre todo, y en algunos casos otros aspectos de índole cultural. ¿A qué se dedican los atenienses? Pues a la reflexión. ¿A qué se dedican otros pueblos, como pueden ser los cretenses, los micénicos? Al comercio. ¿Por qué? Por el lugar donde están establecidos. Y todos estos elementos, Tucídides consideró que habían permitido formar una riqueza económica sostenida por un imperio marítimo. Pero también muestra Tucídides en toda esta explicación que da otra cosa que va a ser importante y va a ser una reflexión que vamos a ver reaparecer más tarde, o que prácticamente nunca se pierde de vista, que cómo es la naturaleza humana. Primero preguntarse
cómo es la naturaleza humana. Y de acuerdo con Tucídides, la naturaleza humana es la misma en todas partes. Esta es una idea que él asume y avalada por el conocimiento que él empieza a tener sobre este pasado, pero es una idea que comparte con la medicina hipocrática. Pero también esta idea le va a permitir otra cosa a Tucídides. Le va a permitir pasar de una consideración intemporal al estudio de las luchas políticas de su tiempo. Esto también nos explica las comparaciones que Tucídides hace entre el pasado y el presente. No son pura ociosidad de Tucídides. Es el esfuerzo que él va a hacer primero para tratar de entender qué es la naturaleza humana. O mejor dicho, no qué es, cómo es la naturaleza humana. Es decir, el cambio de la pregunta del qué es al cómo es, cuando se pregunta cómo es, estamos viendo que quien hace la reflexión la está haciendo a partir de lo que observa y de lo que puede él demostrar, pero que lo puede demostrar con hechos, en este caso, cómo es la naturaleza humana. Y esto lo lleva a una idea que va a permanecer, pero que también se va a transformar con el tiempo. La naturaleza humana es la misma. Lo que cambia son las circunstancias. ¿Qué cambia las circunstancias? El cambio propiciado por el desarrollo histórico. Ese desarrollo histórico es el que propicia el cambio en las circunstancias, pero no en la naturaleza humana. La explicación, como pudieron escuchar, pues no es muy satisfactoria para todos. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que cambia la circunstancia? Él dice el proceso histórico. ¿Quién es el actor principal del proceso histórico? El hombre. Entonces, el hombre mismo es el que va haciendo con las mismas pasiones, con las mismas, con su mismo carácter, es el que va propiciando que las cosas cambien. Lo único que no cambia son sus motivaciones. La ambición de poder, la avaricia, etcétera, etcétera. La ambición de gobernar sobre otros hombres, de dominar al más débil, empezando por él, y obviamente esto hace surgir rivalidades. Esto obliga a buscar formas de organización política y social que atemperen o que le den sentido y forma a aquellas ambiciones cuando las ambiciones logran imponerse. Por lo tanto, esto le va a indicar a Tucídides una cosa más. No basta con ver el enfrentamiento bélico. Es también importante ver los conflictos que surgen al interior de las ciudades que participan en el conflicto. Y esto pues él lo va a desarrollar a lo largo de su trabajo. Pone atención tanto en los sucesos propios de esta guerra del Peloponeso,
pero también pone atención en cómo se altera el orden político de diferentes ciudades de la península griega. ¿Por qué? Porque el estar participando en la guerra los afecta. Nacen nuevas ambiciones, nacen nuevas necesidades, y esto provoca el desequilibrio al interior de las ciudades. Y a eso le van a llamar los griegos revoluciones internas. Revoluciones que no necesariamente llevan a la violencia. Puede ser grandes discusiones sobre la forma de gobierno o sobre a quién elegimos para el gobierno. Ahí está cambiando la circunstancia. Ahí es donde él cree que la circunstancia cambia, y obviamente habrá más guerras, pero serán diferentes tanto a la guerra de Troya como a la guerra del Peloponeso. Por consecuencia, lo que no va a desaparecer es la guerra. Y esto es lo que persuade a Tucídides de decir: lo que yo ofrezco aquí es una posesión para siempre. No es una... Él descubre en el proceso de su investigación. Esta es la parte fundamental del método, y ya para tratar, por ejemplo, los discursos, porque reproduce muchos discursos, va a seguir otro método para poder realmente dar una idea de lo que realmente se dijo en los discursos, que generalmente se pronuncian en un acto fúnebre, como va a ser el discurso de Pericles, que es el más famoso, es el más estudiado de la obra de Tucídides, el discurso de Pericles, y los discursos que se emiten cuando se va a iniciar una batalla. Generalmente el que dirige la batalla también les presenta a sus huestes un discurso, o al enemigo le dice por qué está ahí, etcétera, etcétera. Y él encuentra que en el discurso se encubren las verdaderas causas y se enuncian generalmente pretextos. De ahí que a él le parezca importante, no es un adorno, no. Es precisamente para demostrar cómo se encubren las verdaderas causas por las cuales se está en guerra, son pretextos. Entonces, pues, la próxima clase, lo que analizaremos será, o lo que les presentaré, es los discursos, para que puedan tener una lectura de Tucídides. Les voy a mandar La peste de Atenas y les voy a mandar la parte del método. Ustedes deciden cuál de las dos leen. Si leen las dos, muchísimo mejor. Eso se los envío este fin de semana. ¿El de Pericles no, maestra? ¿Está muy largo? Ah, bueno, no está largo. Sí, les mando el de voy a anotar. Pericles, discurso de Pericles, La peste de Atenas, y método. Muy bien, ya apunté. Bueno, si no tienen, ya son las 2, muchachos, tengo que irme a la otra clase. Pues muchas gracias por su asistencia. No nos mande otro virus, maestra, please. Yo que no les llega. Y ya estoy vacunada. No, y como dijo su compañero, me las tomé muy frías. Ya ve, ya se me quitó. Perdón, la de la peste, se refiere a la peste. No, es un virus diferente. No se preocupe. Contra ese ya hay remedio.
contra ese virus. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, el miércoles de la semana que entra. Que estén todos muy bien. Cuídense mucho, por favor. No anden ahí de fiesta. Ya llegará el momento de fiesta. No se apure. Tienen vida por delante. Bueno, ya me voy. Adiós. Hasta luego. Luego, profe.